¿Cómo están, hermano? Dios le bendiga. La verdad que esta es una tarde bendecida donde todos tenemos que aprovechar este tiempo que venimos a dejar en este lugar. ¿Cuánto quieren más de Dios, de todo lo que van a bajar, de ya lo que bajaron nuestros pastores? La verdad que son de testimonio. Le doy gracias por sus vidas, de darnos esta oportunidad de poder estar en este lugar, ¿sí? Y le doy gracias también a cada uno de los que estamos en este lugar, por estar hoy y por poder venir a recibir de Dios lo que tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Amén. Le voy a hablar un poco de lo que es el sacerdocio en el hogar, ¿sí? La palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes, dice, sacerdocio, amén, ¿sí? En Apocalipsis nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice, amén. La palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? Amén. Le voy a comentar un poco, sí, antes de contar mi testimonio. La verdad que yo cuando llegué a la iglesia no tenía idea de lo que era un rey, de lo que era un sacerdote, ¿sí? ¿Cuántos saben de acá? ¿Cuántos entienden esta palabra? La mayoría, a ver, que levanten la mano los que no entienden, los que nunca escucharon esta palabra, ¿sí? Levanten las manos, no sean tímidos, ¿están todos atentos? ¿Sí? Amén, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que somos reyes. ¿Y qué hace un rey? El rey dice que gobierna, ¿sí? No, el rey dice que gobierna y nos dice que aplica una autoridad sobre nuestra vida, dice, ¿sí? Para poder gobernar el pecado en nuestra vida. Nosotros primeramente dice que como reyes nosotros tenemos que aplicar el gobierno sobre ¿qué? Antes que nuestra familia, antes que nuestros hijos, dice que tenemos que aplicar sobre nuestra vida. Tenemos que gobernar, dice hermano, nuestra vida, ¿sí? Para no caer en pecado. Acá hace calor, no sé si hay fuego. Dice que tenemos, y cuesta, ¿o no, hermano? Cuesta. En este tiempo, la verdad que como iglesia también nos venimos dando cuenta de muchas cosas, que los hombres, más los hombres que las mujeres, venimos metiendo la pata muy de seguido. Y nos cuesta entender, ¿sí? De poder tener dominio propio, de poder gobernar nuestra vida, como dice la palabra de Dios. ¿A cuánto le cuesta gobernar primeramente su vida? Gobernar primeramente ese aguijón, esa tentación, ¿sí? Porque dice que primeramente tenemos que gobernar nuestra vida y poder resistir al mundo actual que vivimos. Y en el mundo actual donde vivimos ahora, hermano, es un abanico. Lo que está entrando mucho en los jóvenes, en los adolescentes, hasta en la propia iglesia, sabemos que es la pornografía. Antes, en mi época, la pornografía lo veíamos en la cartilla de Avon. Antes no existía la pornografía, no existía como ahora Google, YouTube, para buscar lo que usted quiera. Antes me acuerdo cuando yo tenía en mi preadolescencia, la pornografía era la cartilla de Avon, ¿sí? Lo que cuando uno quería ver algo indebido, y bueno, si había una cartilla veíamos, porque si no, nunca lo veíamos, ¿sí? ¿No es cierto? Pero ahora, hermano, está entrando mucho, ¿sí? Y mucho más, ¿sí? A la iglesia, en los jóvenes, donde nosotros tenemos que aplicar, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que aprender a gobernar nuestra vida. Tenemos que tener dominio propio, dice, sobre nuestra vida y sobre este mundo actual donde estamos viviendo. Por eso es muy importante, como decía el pastor, ¿sí? Recién decía el pastor Telechea, también decía Cristian, hermano, tenemos que ser fieles, tenemos que ser leales, tenemos que ser, ¿qué decía la palabra recién que teníamos que ser? Que teníamos que permanecer. Fidelidad se trata de permanecer, hermano. Amén. Y la palabra sacerdocio, ¿sí? El sacerdote dice que significa ser mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Teniendo un acceso directo, ¿sí? Entre Dios y nosotros. Hermanos, nosotros como hombres del hogar, ¿cuántos casados hay acá en este lugar? Casados, solteros,
¿sí? Los solteros también pueden aplicar esto en su vida. Dice que nosotros tenemos un acceso directo, ¿sí?, con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo. Hermano, es un tiempo donde tenemos que aplicar, ¿sí?, esa verdad de nuestra vida, donde nos tenemos que fortalecer, ¿sí?, pidiéndole a Dios, porque el ser rey y el ser sacerdote, ¿saben qué? Es una vestidura que Él nos regaló. Nadie va a ver esa vestidura. Esta es una vestidura, una campera, ¿sí?, que Dios pone como autoridad sobre nuestro lomo, ¿sí? Y si nosotros tenemos esta vestidura de rey y sacerdote, ¿saben qué pasa? Los demonios huyen, las tentaciones huyen, los problemas huyen, la miseria, la pobreza, lo que usted pueda ver, lo que usted pueda saber. Hace poco hablábamos de una palabra muy importante que decía que si nos servimos a Dios, ¿sí?, la mayoría de los que estamos acá servimos, pero si nos servimos a Dios con gozo y alegría, ¿qué dice? Que vamos a servir a nuestros enemigos. Y nosotros con esta vestidura, sí, que Dios nos pone, tal vez tu vecino no lo ve, capaz que tu familiar no lo ve, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que tenemos esta vestidura, sí, que nos cubre, sí, y que nos da esa autoridad para poder gobernar, sí, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra economía, en nuestro trabajo, en donde sea. Hermano, si yo estoy hoy en este lugar, ¿sí?, ¿saben qué? Si yo estoy hoy en este lugar y hablándole de esta palabra, es porque se puede. Nada es imposible para Dios. Solamente tenemos que darle ese lugar a Dios, como decía recién el pastor. Hay que darle a Dios ese lugar para que Él gobierne nuestra vida, para que nosotros también podamos gobernar lo que no podemos. Porque para Dios, como le decía, no hay nada imposible. Yo llegué a los 27 años a la iglesia, ¿sí? Y 27 años tampoco no es muy viejo, era una persona joven, pero fue tarde. Fue un poco tarde, nunca es tarde, pero me gustaría, ¿sí?, haber recibido a Cristo mucho antes. 27 años de mi vida, perdí el tiempo. Y uno cuando conoce a Cristo dice, ¿por qué no hubiese conocido antes, no? Porque, hermanos, sabemos que Dios perdona nuestro pecado, ¿sí? Pero sabemos que todo pecado tiene consecuencia, ¿sí? Dios es amor, Dios perdona nuestro pecado, sí, pero todo pecado tiene consecuencia. Y yo por ahí tengo consecuencias todavía de los pecados que tuve antes de conocer a Cristo. Qué importante, ¿no?, que es conocer a Cristo, qué importante que es darle el lugar, ¿no?, para no estar padeciendo, sufriendo o afrontando las consecuencias que por ahí uno lo afronta. Entonces, hermano, yo tenía 27 años cuando llegué a la iglesia, ¿sí? Tuve una vida muy desordenada, tenía 5 años cuando murió mi mamá murió a los 36 años, tenía 20 años cuando murió mi papá, pero yo a los 13 años, hermano, ya fui independiente, no independiente del cuadro, soy de Boca. Ya era del Rojo, pero yo a los 13 años, hermano, yo me fui de mi casa, ¿sí? Yo si a los 13 años no trabajaba, ya no comía, si a los 13 años no trabajaba, ya no me vestía. Pero imagínense, ahora, no, hermano, ahora, como bien, después de que me casé vino esto, porque anteriormente no, pero de los 13 años, así que imagínense ustedes, ¿sí? 13 años ya en la calle haciendo lo que yo quería. Imagínense el pecado que tenía cuando llegué a la iglesia a los 27 años. Pregúntenme qué no hice, porque soy como esos presos, ¿viste? Un tilde a todos los días. Yo tenía un tilde a todos los pecados por haber, hermano. Todos los pecados por haber. Pero cuando llegué a los 27 años a la iglesia, yo me acuerdo
Llegué por medio de mi señora, gloria a Dios. Mi señora iba a la iglesia, pero no estaba convertida, estaba como yo también, ¿sí? Estaba convencida, además le habían hablado de Cristo, pero en un momento de aflicción y sintió la necesidad, porque ya su nombre estaba anotado en el libro de la vida, cuando yo me fui a Tierra del Fuego a vivir a los 27 años, me fui, hermano, por problemas que tenía en mi pueblo. En esa época no había droga, había alcohol, mucho alcohol y era el vicio, era el cigarrillo, había pocas drogas. Yo no me drogué, que me acuerde, que nunca capaz que me pusieron en el vaso, pero conscientemente que me haya drogado nunca. Pero el alcohol hacía algo tan malo en mi vida, hermano, ¿sí? Que destruyó mi familia, destruyó mi entorno. Yo me tomaba un vaso de cerveza y me volvía loco, loco pero de verdad, ¿eh? Yo, hermano, me autoprometía, ¿sí? Me autoprometía y decía, antes de tomar este vaso de cerveza, me voy a portar bien. Pero automáticamente que tomaba el vaso de cerveza, acá en la iglesia me quieren hacer bullying, Abraham y Juan Vilar. Pero mirá si en ese tiempo cuando yo tomaba me hacían bullying. Imagínense ustedes. Menos mal que, no, eso no es nada. Eh, eso no es nada. Menos mal que la Santa Cena no lo tomo acá, lo tomo en San Luis. Hermano, y yo me autoprometía antes de tomar, y cuando tomaba un trago de alcohol me enloquecía, me volvía loco, loco. Yo me acuerdo cuando me fui a vivir en Tierra del Fuego porque era un 8 de enero. Yo tenía acá el tatuaje, me lo mandé a sacar, tatuaje del Gaucho Gil. Y un 8 de enero me acuerdo que al único que le podía pegar, que no me gustó, que me dijo algo, fue a mi hermano mayor. Fíjate hasta dónde me enloquecía. Esa noche le pegué a mi hermano mayor y al otro día no tenía cara, porque eso hace el diablo, te hace meter la pata y al otro día viene como acusador. Al otro día no tenía cara para mirar a mi familia, entonces lo único que me quedó fue viajar al sur. Me fui a Tierra del Fuego, había un primo que me prometió que me iba a dar un lugar en Tierra del Fuego, me fui con él, llegué en Tierra del Fuego y me dejó en la calle, ¿sí? Yo esa noche busqué para dormir, porque hay que buscar un lugar para dormir, porque no se puede dormir afuera, 20 grados bajo cero, ¿sí? Y cuando fui al sur, ahí me encontré con Cristo. Yo me acuerdo que ya salía era mi novia, mi esposa la que ahora, ¿sí? Y yo le dije, me tomo el palo. Y estaba tan enamorada de mí esa mujer que me siguió. ¡Oh! ¡Oh! 4.000 kilómetros. ¡Oh! 4.000 kilómetros. Pero no era que estaba tan enamorada, hermano, de mí esa mujer. Ya había un propósito en mi vida, ¿sí? Y que Dios tenía que cumplir ese propósito a través de ella. Entonces cuando ella llega al sur, ¿saben qué me dice? Mira, Jorge. Y yo no quería saber nada del evangelio. Yo más o menos ya sabía que era evangelia, más o menos. No era evangelia convertida tampoco. Era ahí nomás. Y cuando ella llega al sur, hermano, me dice, y yo era un tipo que no quería saber nada del evangelio. Imagínense, devoto del Gaucho Gil. Si yo no me iba a Tierra del Fuego, mi próxima promesa era hacerme el de San la Muerte, ¿sí? Porque los dos van de la mano. El que cree en Gaucho Gil tiene que creer en San la Muerte. Y cuando llega al sur, mi esposa me dice, mira, Jorge, yo decidí volver a la iglesia. Una vez ella quiso escuchar música cristiana así en mi dormitorio, llegué, le pegué una patada a la radio, rompí todo, hermano, porque no quería saber la ignorancia que tenía. San Luis del Palmar, pura idolatría. Era, porque ahora estamos creciendo en el nombre de Jesús. Y cuando ella llega al sur, hermano, me dice, mira, Jorge, yo decidí volver a la iglesia. Fíjense cómo hace Dios, ¿no? Porque cuando Dios llega a una vida, nada se resiste. Tipo malo, soberbio, entre comillas, porque si no habré ligado. Y me dice mi esposa cuando llega a Tierra del Fuego, yo decidí volver a la iglesia. Si querés irte, te va, me dice, me seguí, o si no te queda. O si te gusta, pero yo vuelvo a la iglesia.
Por ajuda la tipa, ¿sí? ¿No viste una iglesia por acá cerca? Me dice. ¿No viste una iglesia por acá cerca? Y yo conocía las iglesias evangélicas. Ah, entonces le digo, acá en la esquina hay una iglesia, ¿sí? Y vos que asumé que ya está acá, me dice, no me quería acompañar. Yo nunca, hermano, fui a la iglesia católica tampoco, ¿sí? Nunca. Entonces, te acompaño, le digo, ¿sí? Te acompaño, le digo. Pero el próximo domingo, le digo, vos me acompañás a mi iglesia, que era la católica. Sí, dale, sí, sí, me dice, oh. Sí, entonces llega el domingo, hermano, nos fuimos a la iglesia cristiana, ¿sí? Y empiezan a cantar, y yo nunca vi eso, mi hermano. Había un gordito que estaba bailando ahí, aplaudiendo, alabando, ¿viste? Y le digo a mi esposa, hermano, le digo, rajemos de acá, esto tan todo loco. A mí ya me estaba subiendo, ya me estaba enojando. No, pará, me decía mi esposa. Hasta que llegó, hermano, la hora de la palabra. Fíjense, llegó la hora de la palabra. Sube una anciana de 70 años, por ahí de 75, una anciana sabia, sube al púlpito. Nosotros por primera vez de San Luis del Palmar, nadie nos conocía. Hermano, murió mi mamá, no me acuerdo si lloré. Tengo una hermana que fue la primera que falleció también. Murió mi papá, yo me gocé porque murió mi papá, porque éramos como perro y gato. Sí, yo nunca tuve un contacto, una charla con mi papá. Siempre le odié a mi papá, porque yo me acuerdo más o menos, me comentaban que cuando yo tenía 5 años, él le pegaba a mi mamá. Mi papá se volvió a casar y vi realmente que era así, porque a su nueva esposa también le maltrataba. Era un hombre de campo, del ejército, que él estando en su casa se ponía su cinto y estaba de chor, su cinto, su cuchillo y su revólver. Me acuerdo que por primera vez cuando pusieron el semáforo en San Luis del Palmar, era una novedad, y él tenía una F100 roja y le pararon. No, tránsito había, semáforo no, tránsito, que te dirigían porque ya había bastante tránsito. Y le pararon, y él, malo porque estaba yendo apurado, se baja y saca su 38 y salí de ahí. Ese era mi papá, así que imagínense, tuvo hasta una denuncia judicial, tuvo que venir acá en Corrientes, pero como era político, caudillo, como ahora viste que la política soluciona todo, quedó todo ahí. ¿Sí? Entonces sube esta anciana a predicar, ¿sí? Y hermano, impresionante. Yo no sé cómo sabía mi historia, pero esta mujer me hablaba a mí. Me hablaba a mí todo lo que pasé, hermano. Como te dije, nunca lloré en mi vida. Ese día Dios, el corazón de piedra que yo tenía, transformó en un corazón de carne. Ese día me lloré lo que nunca había llorado, ¿sí? Me lloré todo, hermano, y no van a creer una cosa, que desde ese día que yo fui para complacer a mi esposa, ¿sí? Desde ese día, que fue el 2007, me acuerdo que fue en el 2007, en marzo, nunca más me dejé de ir a una iglesia cristiana, ¿sí? Yo sabía, tenía mis tropiezos, tenía mis errores, estaba creciendo espiritualmente, pero yo sabía que acá en este lugar estaba la solución para mi vida, hermano. Entonces yo, hermano, en esta tarde, ¿sí? Yo le animo, ¿sí? Que este tiempo que ustedes apartaron no sea en vano. Es un tiempo, hermano, donde tenemos que entregar, y yo sé, hermano, yo sé, porque lo vivo y todos los días, ¿sí? Todos los días, como dice Damián, es un día a la vez. Entregamos nuestras debilidades, entregamos nuestros errores, ¿sí? Muchas veces viene el diablo, viene el pajarito, ¿sí? Quiere recordarnos nuestra vieja vida, ¿sí? Pero, hermano, no dejemos que eso, pajarito, haga nido en nuestra cabeza, ¿sí? Puede venir, la palabra de Dios dice, someteo a Dios y el diablo va a huir de nuestra vida. Entonces es un tiempo donde nos tenemos que levantar, hermano, como sacerdote, como decía el pastor, es verdad, hermano. Yo le digo también a la gente de San Luis, me enojo con la gente de San Luis, hermano, no puede ser que tu esposa venga a orar, no puede ser que tu esposa haga descender la presencia de Dios en tu vida siendo sacerdote.
Gloria a Dios por la esposa que tenemos. Mi mujer es una mujer de Dios, sí, una mujer que avanza, una mujer que ahora hizo una macrocélula de 40 mujeres el jueves, sí, la mayoría eran nuevas, sí, pero es una mujer que ama a Dios. Gloria a Dios si tenemos esa mujer, pero nosotros, hermanos, somos responsables. Es un complemento, sí. El pastor Cristian me quedó y siempre digo, dice que cuando una mujer se levanta es como la lancha del mayonero. ¿Conocen la lancha del mayonero? ¿Sí? ¿Sí? Algunos mayoneros tienen en el medio el motorcito de cortar pasto. Sí, el motorcito de cortar pasto. Una vez yo me subí en uno de esos y nos agarró un banco de arena y nos quedamos en el medio del río Paraná. ¿Sí? Nos quedamos en el medio. Va a avanzar, ¿sí? Va a conquistar. Pero hermano, cuando un hombre, cuando un sacerdote se levanta en un lugar, es como un yate, es como una lancha de competición, arrasa con todo. Amén. Por eso, hermano, es como una Amaro V6. Por eso, hermano, yo le aliento en esta mañana. Para Dios no hay nada imposible. Pero es un tiempo donde nos tenemos que levantar como sacerdotes, como reyes, ¿sí? Dios quiere usar nuestra vida, Dios quiere conquistar San Luis a través de nuestra vida. Nosotros ahora estamos en San Luis, tenemos un logro, hermano, hay iglesias de 40 años. Nosotros el último culto que tuvimos, tenemos que crecer más, porque nuestra iglesia es una iglesia de crecimiento. Pero el último culto, porque el culto anterior tuvimos en este lugar, el último culto congregamos 74 personas. Para San Luis del Palmar, hermanos, 74 personas es una bendición. Iglesias de 20, 40 años que congregan 15, 20. Nosotros tenemos que avanzar. Ahora entramos en San Cosme y me acordaba de Cristian que decía, papá venía debajo del árbol y estábamos los 3, 4 nomás y no crecíamos. Ahora nos está pasando eso con San Cosme porque nos vamos y hay 3, 4 nomás y a veces queremos tirar la toalla. Viene el pensamiento, ¿qué venía a hacer acá en este lugar? Como él decía, si San Cosme ya está recontra evangelizado, no puede crecer, no. Pero nosotros, hermanos, no vamos a retroceder, vamos a avanzar. Dios nos va a dar el crecimiento y nos va a dar la bendición. Amén, hermano.